Historia de la filosofía, por Nicolás Abagnano, volumen 2, 40, parte cuarta, La filosofía del Renacimiento, capítulo 5, Renacimiento y Reforma, 371, Teólogos y místicos de la Reforma. El sistematizador teológico de la Reforma luterana fue Felipe Melanchthon, 16 de febrero de 1497 a 16 de abril de 1565. Por su inagotable actividad de defensor de los principios luteranos, de maestro, de autor de manuales didácticos, de dialéctica, de física y de ética, fue llamado preceptor germano. Intentó relacionar los principios de la Reforma con la especulación de la antigüedad, y especialmente de Platón y de Aristóteles, que interpretó a través de Cicerón. Sostenedor del nominalismo, en los conceptos universales ve tan solo el nombre común de las cosas, identifica este punto de vista con los de Platón y Aristóteles. En general, hace suyo el principio humanístico del acuerdo sustancial entre las enseñanzas de la antigüedad clásica y la revelación cristiana. La primera obra importante de Melanchthon es Loci Communes Rerum Theologicarum, editada por primera vez en 1521 y revisada y enriquecida en ediciones sucesivas. Tales revisiones demuestran el desarrollo del pensamiento de Melanchthon, que, partiendo de la sencilla interpretación de la doctrina de Lutero, intenta unirla a la tradición del pensamiento antiguo, atenuándola en algún punto esencial, especialmente en la doctrina del libre albedrío. Se funda en el principio de la presencia de un lumen natural en el hombre, que es el fundamento último de toda actividad teorética y práctica. De este lumen natural son manifestaciones los conocimientos innatos, que Melanchthon admite con los estoicos y Cicerón. Tales conocimientos son las verdades supremas, los principios evidentes por sí, base de la ciencia y de la conducta humana. Principios innatos prácticos son las leyes del Decálogo, que Dios reveló y sancionó con su autoridad, cuando se oscurecieron en la conciencia del hombre. Sobre los principios naturales innatos tiene que ser fundado el orden social. Así pues, tienen que ser la guía del hombre que quiere, según la enseñanza de Lutero, realizar en el mundo la obra de Dios. La obra de Melanchthon no tiene originalidad especulativa. Su valor consiste en haber vuelto a plantear en el terreno filosófico aquellos principios de la reforma religiosa, que Lutero hacía valer únicamente en el campo religioso, excluyendo y condenando toda reelaboración filosófica de los mismos. Sebastián Frank, 1499-1542, injerta las doctrinas de la mística alemana en el tronco del panteísmo humanista. Es autor de una historia universal, crónica, que fue impresa en Estrasburgo en 1531, de una cosmografía, 1534, y de 280 paradoja, 1534-1535. Lo mismo que Melanchthon, Frank considera que en los hombres existe una luz natural, fundamento de su capacidad de juicio. Esta luz que Platón, Cicerón, Séneca y los demás filósofos paganos llamaron razón, los cristianos la llamamos verbo o hijo de Dios, Cristo invisible. El Cristo invisible es, pues, la misma razón por la que el hombre consigue vencer su egoísmo carnal, renuncia a sí mismo y se abandona a Dios. La obra de liberación y de renacimiento espiritual, la justificación que Lutero atribuía a la iniciativa divina y de la que el hombre es el sujeto pasivo, con Frank se convierte en la obra misma de la razón humana, con la que obra y se identifica la acción justificadora de Dios. Precisamente en esto reside la importancia de la doctrina de Frank. Es el primero en llevar la reforma religiosa al terreno filosófico, no ya en el sentido de encontrar sus supuestos doctrinales, como había hecho Melanchthon, sino en el sentido de traducir en una actitud filosófica equivalente la actitud religiosa que defendía. Frank admite la doctrina de la justificación de Lutero, pero la justificación es para él obra e iniciativa humana, en la que, no obstante,
se manifiesta y realiza la obra y la iniciativa divina. De ahí su doctrina sobre el libre albedrío. En polémica con Lutero, Frank defiende la libertad humana, puesto que precisamente por ella se realiza la decisión justificante de Dios. De allí también la interpretación puramente alegórica de las Sagradas Escrituras, cuyos hechos son considerados por Frank como símbolo de verdades eternas. El sacrificio de Cristo es sólo el símbolo de un proceso que se repite continuamente en la historia, el proceso de la liberación y de la redención del hombre, que por medio de la razón retorna a Dios. Por eso, en fin, el concepto de una iglesia invisible de la que se entra a formar parte no por signos exteriores, sino por la obtención de la justificación interior y de la cual son miembros los paganos, como Sócrates y Séneca, que han vivido según la razón. Al lado de este racionalismo religioso, Frank presenta un panorama de la historia dominada por la acción providencial de Dios. El mal es un instrumento y una condición necesaria de esta acción, y por tanto imposible de eliminar. Hombres malvados y locos los habrá siempre, y serán siempre mayor número en comparación con los hombres justos y piadosos. Y siempre habrá un papa en el mundo, porque el mundo necesita la fe ciega y el servir a alguien. Y los hombres, por su debilidad, difícilmente conocen otra manera de servir a Dios fuera de las ceremonias externas, los cantos, las procesiones y así sucesivamente. Frank quiso ser y mantenerse extraño a las sectas religiosas y reconocía que su puesto estaba entre aquellos pocos hombres de todos los tiempos que han servido libremente a Dios en la interioridad de su espíritu. Valentin Weigel, 1533-1588, se aproxima más en sus doctrinas al misticismo de Eckhart. Es autor de numerosas obras, entre las cuales las más notables filosóficamente son La verdadera resignación, Introducción a la teología germana, La llave áurea, Los orígenes del mundo, pequeño libro, Sobre el camino y el modo de conocer todas las cosas, Conócete a ti mismo, El bien y el mal en el hombre y la vida feliz. Weigel parte del concepto de Dios propio de los místicos. Dios es una unidad inefable, superior a toda esencia creada e imposible de comparar con ella. Pero al mismo tiempo Dios es inmanente en el hombre y constituye el principio que conoce y obra en él. Y en efecto, todo el conocimiento humano encuentra su principio, no en el objeto, sino en el sujeto, en que actúa Dios mismo. El hombre tiene tres formas de conocimiento: la sensibilidad, que tiene por objeto el mundo sensible; la razón, de la que dependen las ciencias y las artes; y la inteligencia, que se dirige a lo que es divino e invisible. Pero estas tres formas de conocimiento tienen su principio, no en el objeto que las produce, sino en el sujeto cognoscente. En efecto, en el conocimiento sensible, la cosa externa suscita la percepción, pero no la produce, porque es una actividad del sujeto. Y lo mismo sucede en el conocimiento sobrenatural, donde nosotros podemos ciertamente entender la palabra divina consignada en la Biblia, pero solamente mientras en nosotros mismos actúa la luz divina. En realidad, Dios y su palabra están dentro de nosotros. Él es nuestro ojo y la luz que lo ilumina. Por eso es imposible entender la Sagrada Escritura con un conocimiento puramente natural. Solamente la presencia del Espíritu Santo dentro de nosotros nos abre el entendimiento. En consecuencia, la justificación del hombre por parte de Dios no sobreviene al hombre desde fuera, sino que obra en su misma interioridad. Weigel junta la doctrina luterana de la justificación con la doctrina de Eckhart del nacimiento de Dios en el hombre. El hombre debe morir para sí mismo, y Dios mismo tiene que hacerse hombre en él. El renacimiento que se obtiene por mediación de la fe es la afirmación de la vida divina en el hombre, afirmación por la que la voluntad humana queda sustituida enteramente por la voluntad salvadora de Cristo. El representante más significativo de la teosofía alemana luterana es Jacobo Bohme, nacido en 1575, hijo de una familia humilde. No cursó estudios regulares y ejerció el oficio de zapatero.
Las luchas entre las varias sectas protestantes turbaban su conciencia intensamente religiosa y le indujeron a una meditación desordenada y fantástica, de la que creyó surgía milagrosamente un principio de claridad y de orientación. Su primera obra, Aurora Naciente, fue compuesta en el año 1612. Las autoridades protestantes le prohibieron escribir, pero al cabo de 7 años volvió a iniciar su actividad y compuso numerosos escritos: Los 3 principios de la esencia divina, 1619, La triple verdad del hombre, 1619-1620, Psicología Vera, 1620, La encarnación de Cristo, 1620, Sex Puncta Teosófica, 1620, Sex, 1622, Teoscopía, 1622, Mysterium Magnum, 1623, Cristosofía o el camino hacia Cristo, 1622-1624, 177 cuestiones teosóficas, 1623, Tabla de los 3 principios, 1624, y Clavis, 1624. Bohme murió en Görlitz el 17 de noviembre de 1624. Como todos los místicos, Bohme considera que la razón es incapaz de alcanzar un verdadero conocimiento de Dios. Tal conocimiento se consigue solamente con una visión inmediata que es posible al hombre, porque en él hay una centella de luz divina. Igual que Frank y Weigel, Bohme admite, pues, una originaria iluminación divina debida al hecho de que el alma tiene su origen en la misma esencia de Dios. Como los demás místicos alemanes, Bohme coloca a Dios sobre todas las cosas reales, sobre toda determinación finita, hasta decir que se le puede designar con una sola palabra, una nada eterna. Dios es el mysterium magnum, el eterno abismo del ser. Este abismo tiene una voluntad, y esta voluntad anhela reflejarse en sí misma. Así se determina la Trinidad divina. El Padre es la voluntad, will, del eterno abismo. El Hijo es el sentimiento, gemut, eterno de la voluntad. Es decir, el placer que experimenta al contemplarse, y el Espíritu, en fin, la salida, Ausgang, de la voluntad y del sentimiento en el lenguaje y en la inspiración. Pero más que 3 personas, se trata de 3 aspectos de la divinidad en su nacimiento eterno, puesto que la divinidad es verdaderamente una única vida y un único bien. No obstante, esta única vida incluye en sí la eterna oposición de 2 principios. Si verdaderamente fuese una sola, no podría siquiera revelarse a sí misma. La revelación supone una dualidad y por tanto una oposición. La oposición está entre las tinieblas y la luz, entre el odio y el amor, entre el cuerpo y la naturaleza, entre el corazón y el sentimiento de Dios. Si ha de haber luz, debe haber también fuego. El fuego produce la luz, y la luz revela en sí el fuego. La luz encierra en sí misma el fuego, es decir, su naturaleza, y habita en el fuego. El amor puede revelarse solo por mediación del odio, el odio por mediación del amor, y las tinieblas están estrechamente ligadas a la luz. Así pues, Dios contiene en sí la eterna naturaleza en oposición al eterno espíritu, que es el centro de la eterna naturaleza. Y en esta eterna naturaleza se hallan 7 formas fundamentales o cualidades, en las que tienen su raíz todos los aspectos de la realidad creada. La primera forma natural es el anhelo, del que nace el eterno querer de Dios. La segunda es el movimiento, originado por el anhelo, del que nace el espíritu, la sensibilidad y la vida. La tercera es la angustia, que procede de las anteriores. Estas 3 primeras formas, en las que se refleja la acción del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, quedan simbólicamente indicadas por Bohme con los nombres de los elementos de Paracelso: sal, mercurio y azufre. De la angustia nace el fuego, que es el nacimiento de la vida, y la cuarta forma natural. En él se revela auténticamente la Trinidad divina. Del fuego nace la quinta forma, la luz, que es el amor.
La sexta forma es el sonido de la palabra divina. La séptima es el cuerpo, que resulta de la acción combinada de todas las formas anteriores y es designado como naturaleza de Dios, cielo no creado, salitre divino. El mundo creado halla sus raíces en estas 7 formas de la naturaleza divina. No ha sido creado de la nada. Dios lo ha sacado de sí y no es más que la manifestación y desarrollo de la esencia divina. Lo que en Dios es la oposición de 2 principios, la naturaleza y el espíritu, en el mundo es la oposición entre el bien y el mal, ya que el mundo proviene de ambos principios divinos, refleja en sí la oposición de estos principios. Así pues, todas las cosas del mundo están en lucha entre sí y tal lucha no se puede eliminar, porque sin ella sería imposible la vida y cualquier forma de la realidad. El hombre, como microcosmos, es imagen de la divinidad. Su alma cuenta con 3 principios: el alma del fuego, el alma de la luz y el alma de la bestia. Y 3 son los principios de que consta su cuerpo: el cuerpo celeste, el cuerpo sideral y el cuerpo elemental. Por la fe, la imagen divina del hombre se restablece y se integra, como era al principio, antes de la caída de Adán. Bohme entiende la fe, de conformidad con la doctrina luterana, como justificación total del hombre, como retorno del hombre por mediación de Cristo, a la luz y a la vida de Dios. El renacimiento del hombre es el verdadero renacimiento de Dios en el hombre. Pero para Bohme, este renacimiento es fruto de la libertad. Bohme niega la predestinación divina, pero no la niega para hacer valer ante Dios los méritos del hombre, sino para mostrar que la acción divina es intrínseca a la voluntad humana de salvación. La caída del hombre entra en el orden providencial del mundo, porque sin ella el amor y la gracia de Dios no habrían podido revelarse. Ciertamente Dios no predestina a los hombres, y ni siquiera su presencia impide o viola la libertad de los mismos. Pero la caída, la salvación y la alternativa que se propone a la elección libre del hombre entre el bien y el mal radican en la esencia divina, es decir, en la duplicidad de los principios de tal esencia, la naturaleza y el espíritu. Así pues, el fundamento de la salvación humana no es la voluntad divina, que es sólo uno de los principios divinos, sino toda la esencia divina, que, al incluir también la naturaleza, es decir, las tinieblas y la posibilidad del pecado, hace posible al hombre, imagen de Dios, la libertad y la elección. El misticismo de Bohme concluye así con un intento de interpretar la dependencia absoluta del hombre respecto a Dios, en un sentido tal que salve la libertad humana. Pero ese intento elimina o atenúa la separación entre el hombre y Dios, convierte al hombre en una partícula de la divinidad, y el problema de la salvación humana es un problema cósmico en que están envueltos igualmente todos los aspectos del mundo: el hombre como la naturaleza, los ángeles como las estrellas. La tesis panteísta destruye el carácter original y específico del destino humano.